Chicos, em, para hoy había cargado en el aula virtual bastante material, ¿sí? Tenía encargado todo lo que es trabajo práctico de laboratorio número 2, que corresponde a complejometría, trabajo práctico de laboratorio número 3, que era grupo 1 y grupo 2, que eso cerraría un poquito lo que hemos estado conversando la semana pasada. Y después estaba cargado la clase de grupo 16, 17 y 18, porque el profe, bueno, invirtió un poquito el orden, digamos, en el que va a dar estos dos conjuntos de grupos. Aparentemente va a dar, dio en realidad el lunes 16, 17, me dijo que 18 no lo llegaron a ver, o sea que probablemente 18 hoy no lo conversemos. ¿Sí? Lo van a ver con él el lunes que viene y en todo caso lo trabajamos el próximo jueves. Y bueno, después quedaría obviamente 13, 14 y 15 que nos quedaron ahí colgaditos y después ya cerraríamos con la parte de transición. ¿Está? Entonces estaba cargado 16, 17 y 18, los ejercicios modelo y las grabaciones correspondientes, así que era bastante material para hoy. Lo que yo les quiero preguntar es, de los poquitos que somos, y hay 16 conectados, qué es lo que han podido ver, ¿sí? Con qué estuvieron trabajando, porque bueno, en función de eso, vemos si respondemos alguna duda al respecto, o vemos si hacemos un pequeño repaso, qué es lo que nos conviene trabajar hoy. Yo me fijé en el foro hace un ratito, consultas plasmadas ahí no tenemos, ¿sí? Así que bueno, preguntarles qué es lo que han estado trabajando como para saber cómo encaramos un poquito la consulta o el repaso que tenemos para hoy, ¿sí? ¿Alguien vio los laboratorios, la clase, digamos, hasta dónde llegaron con ese tema? Podemos hacer un repaso, ¿sí? Si quieren responderme por el micrófono está bien también, no hace falta que escriban por chat. Hola, profe. Buenas noches. ¿Qué tal, Agus? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, bien. Una pregunta. ¿Cuándo es la fecha del segundo parcial? Ahí te digo. Tentativa, Agus, ¿no? Porque se está moviendo un poco el cronograma, viste que las evaluaciones de seguimiento han cambiado un poquito, así que se está movilizando. Pero la primer fecha tentativa que se dio fue el 7 de junio, pero yo creo que va a ser posterior a eso. Ah, bueno. Muchas gracias, entonces, profe. Disculpe, hermano. No, de nada. 7 de junio, pero va a ser posterior. Bien, hacemos un repaso entonces. A mí me gustaría comenzar, me parece. Sí, Emilio, te escucho. Perdón, yo tengo una consulta específica sobre el ejercicio 33. ¿Puede ser rápido antes de empezar el repaso? Sí, si alguno tiene alguna consulta, resolvemos eso. El trióxido de azufre, ¿por qué se descompone en la dimutación de... Ahí me fijo cuál era. Claro, en la dimutación del... me perdí. En el 33 sé que en vez de cuando dismuta en trióxido de azufre en vez de dióxido de azufre como marcó el diagrama en Latimer. Y ahí se me confundió bastante. Bien, de grupo 16. Ahí lo proyectamos en pantalla. Voy a parar acá porque es un poquito más fácil para el video. Bien, yo lo tenía unidad 6 por acá. Lo vamos a ir a buscar. Este debe ser. 33A, profe. Perdón, ahí. En la de tiosulfato de sodio, de por qué cuando se me dismuta el tiosulfato se me dismuta en dióxido de azufre y no en trióxido de azufre. Porque yo en el teórico me fijé y se dismutaba en azufre sólido, en el elemental, y el trióxido de azufre, el anión. Por eso no entiendo por qué ahí puso usted que era dióxido de azufre. A ver, veamos. ¿Vos me decís, Emilio, en las filminas del teórico? Sí, en la del teórico. Bueno, ahí lo buscamos, porque yo te digo, eso que está
que tienen ustedes, digamos, ahí en el práctico, está basado, ahí me voy a fijar qué es lo que tienen las filminas del profe, como para que lo miremos también. Esta reacción que ustedes tienen plasmada allí, ¿sí?, que es esta que estamos viendo acá, está basada pura y exclusivamente en lo que ustedes vieron en el trabajo práctico del laboratorio número 1, donde trabajamos con este diagrama de Frost, que se encuentra un par de filminas antes en el ejercicio 31, donde acá ustedes, digamos, justamente trabajábamos que el tiosulfato, como nosotros lo poníamos en medio ácido, dismutaba. La reacción que planteamos es esta que vemos acá, y esa reacción en realidad la podemos casi que escribir de dos formas distintas. Al tiosulfato sí o sí pasa a azufre elemental, ¿sí?, que es uno de los productos que obtenemos en la reacción, y después también pasa a ácido sulfuroso. Lo que pasa es que el ácido sulfuroso, como mantiene un equilibrio con dióxido de azufre, gas y agua, lo podemos llegar a escribir directamente no como ácido sulfuroso, como anión sulfito, sino que lo podemos escribir como dióxido de azufre y agua, ¿sí? Lo que pasa es que también la cantidad de dióxido de azufre que se genera en el medio es muy baja, y en la reacción nosotros en realidad no lo alcanzamos a ver. Lo que vemos principalmente es la presencia del azufre elemental. Y un poco va a eso la parte A que tenemos acá, donde dice que la alícuota, en lugar de permanecer, digamos que aparezca turbidez, permanece límpida. Entonces el producto acá, que es la clave que vemos aparecer, es el azufre, y ya con eso descartamos la reacción. No importaría demasiado si vos acá quisieras escribir, por ejemplo, dióxido de azufre y agua, o quisieras escribir ácido sulfuroso, de cualquiera de las dos formas estaría correcto, ¿sí? Entonces, esta reacción que está puesta acá en la filmina está planteada desde ese punto de vista, de lo que trabajamos específicamente en el laboratorio. Pero ahora, yo tenía por ahí el teórico abierto, me gustaría buscarlo. Claro, igual, profe, ahí con el equilibrio ese del agua y del dióxido de azufre ubicó más claro, era eso. Ah, bien, sí, porque es básicamente eso, no sé en qué filmina del teórico andará, pero capaz que por acá. En la 7, profe. ¿En la página 7? Sí, Entonces en lo que sigue, acá. ¿Qué tenemos? Claro, tenemos el dióxido de azufre más el agua, que da como resultado, en realidad esto es el ácido sulfuroso, nada más que, digamos, se encuentra un protón disociado y te pone sulfito ácido y te pone protón. Pero en realidad esto que vos tenés acá es exactamente el mismo equilibrio que yo te mostraba recién, ¿sí? Nada más que está escrito al revés y está puesto ácido sulfuroso en lugar de estar desprotonado. Pero en realidad es exactamente lo mismo, te diría que son varias formas distintas de escribir la misma cosa. Por eso yo te decía que si vos no querías hacerte lío, digamos, lo importante acá es que por la aparición del azufre coloidal, la solución no permanece límpida, entonces vos de ahí directamente descartas la primera reacción. Y si me quisieras escribir directamente ácido sulfuroso más cloruro de sodio, podrías hacerlo, o podrías tener en cuenta el equilibrio, que fíjate que este que tenemos acá es el que veíamos recién. Podrías, en lugar de ácido sulfuroso, escribir dióxido de azufre más agua, ¿sí? Que es lo que solemos colocar. ¿Está? Sobre todo porque en realidad lo tenemos en cuenta de la misma manera para la reacción siguiente, que es la de sulfito de sodio. Pero acá la clave es la aparición del azufre, así que como vos lo quieras escribir, estaría, digamos, correcto, ¿sí? Y, profe, de paso que estamos en el 33, tengo una duda sobre el Z también. Sí. Que Avanzamos dice... entonces sobre este mismo ejercicio. Sí. ¿Sí? Tenemos, digamos, con la parte A, nosotros acá tenemos la oportunidad de descartar esta primera reacción, o sea, lo que vendría a ser la sal de tiosulfato de sodio, ya que nos aparece azufre que nos enturbiese completamente el medio, o sea que la solución no permanece límpida. Pero no podemos descartar ni el sulfito de sodio ni el sulfuro de amonio, porque las sales que se forman en ambos casos son solubles, cloruro de sodio, cloruro de amonio, así que las soluciones quedan límpidas. Y en ambos casos, ¿sí?, se libera gases
que tienen justamente un equilibrio ácido asociado, o sea que darían reacción ácida al tornasol. Tanto el dióxido de azufre como el sulfuro de hidrógeno, ¿sí? son ácidos. Entonces estas dos quedan en juego. En el inciso B, haciendo un repaso rápidamente del ejercicio, agregábamos hidróxido de sodio diluido y no observábamos cambio alguno en la solución, ni tampoco desprendimiento gaseoso. Acá el sulfito de sodio es estable, yo les remarqué en la grabación que la cuestión acá era tener presente que el hidróxido de sodio que agregamos está diluido, porque en realidad en los diagramas de Latimer, si ustedes se fijan, para el anión sulfito en medio básico, se encuentran como que desproporciona. Lo que pasa es que el diagrama de Latimer, ustedes siempre recuerden que son los extremos de pH. El medio ácido es pH 0 y el medio básico es 14. Si nosotros trabajamos con un hidróxido diluido, probablemente podamos conseguir una cierta estabilidad de la especie y no observemos ni desprendimiento gaseoso ni cambio en la solución. Cambio el sulfuro de amonio que tenemos acá, ahí sí tenemos el anión sulfuro y el catión amonio, uno es una base capaz de hidrolizar y el otro es un catión capaz de hidrolizar, un ácido capaz de hidrolizar, perdón, entonces acá va a reaccionar obviamente el ácido capaz de hidrolizar con la base, y va a formar sal, y va a liberar amoníaco gas, que como no se produce ningún desprendimiento gaseoso según el inciso B, obviamente que esta sal no lo cumple y la descartamos. Y ahí llegamos al inciso C, que es básicamente, en realidad, nosotros ya sabemos que es sulfito de sodio, o sea que es una cuestión de confirmar que realmente se trata de sulfito de sodio sí o sí. Entonces lo que hacemos es agregar ácido clorhídrico diluido, agregamos permanganato de potasio, y observamos que el permanganato se decolora. Acá lo que planteamos es una reacción redox. Nosotros sabemos que en medio ácido el permanganato se reduce a manganeso 2+, y si hay una reducción acá, obviamente hay alguien que tiene que oxidarse, así que oxidamos el anión sulfito a anión sulfato. Claro, profe, esa es mi duda ahí en el trióxido Sí. de azufre, de que yo cuando voy al diagrama de Latimer en solución ácida, me da de que hay otra especie de la que se puede oxidar, que es la de hexaóxido de diazufre. ¿Por qué yo no elijo esa? Bien, vamos para que lo podamos ver todos, porque yo acá tengo la guía, pero bueno, me gustaría que lo viéramos entre todos. Yo me parece que tengo los anexos por acá. Ahí está. Vamos entonces al diagrama de Latimer del grupo 16. ...14, 15, 16 por acá. Estamos en medio ácido. Bien, entonces vos acá tenés sulfito, ¿sí? Y en realidad ácido sulfuroso, sería porque estamos en solución ácida. Bien, acá tenemos esta especie que vos me mencionas, Emilio, y tenemos lo que vendría a ser el anión sulfato ácido. Bueno, en este caso, en realidad, como tal, si vos te fijas, el ácido sulfuroso no tiene tendencia en realidad a la reducción, no tiene tendencia a la oxidación, ya sea ni acá ni acá, ¿sí? Acá sí tenemos una pequeña tendencia a la oxidación. Pero bueno, como el permanganato nosotros sabemos que es un agente oxidante bien fuerte, entonces no tenemos demasiado inconveniente en ese sentido, podemos llegar a generar la oxidación sin problema. Vos en realidad, según lo que observamos acá, podrías plantear la oxidación a esta especie que tenés acá, ¿sí? Podría ser la oxidación acá o podría ser la oxidación acá. Lo que pasa es que por la naturaleza del anión permanganato, que vos sabés que es un agente oxidante, digamos, por elección, ¿sí? Ya sea el anión nitrato, por ejemplo, lo que es el ácido nítrico, el permanganato de potasio, todo lo que es persulfato, bismutato, todos esos aniones que uno va conociendo con el paso del tiempo, que son realmente oxidantes, el cromato, tiene la capacidad, digamos, de pasar sin ningún tipo de problema esta especie a este extremo que tenemos acá, o sea, llevar la oxidación del azufre de +4 a +6, ¿sí? No hay ningún drama, porque es más, si vos haces la cuenta, la redox que te va a dar va a ser una redox espontánea, ¿sí?
vos podrías decirme, bueno, si yo no me doy cuenta en un parcial, digamos, de una cosa como esa, ¿estaría mal plantear esta especie? No, así como que mal no estaría. Sí, lo que uno podría tal vez darse cuenta desde un punto de vista cuantitativo, que si vos haces la redox utilizando este potencial y utilizando este, como al potencial de reducción del permanganato es positivo y vos le vas a restar este valor o este valor, en realidad la redox donde el anión sulfito pasa a sulfato es una redox que es más espontánea, ¿sí? Que esta que tenés acá, hablando de la redox global. O sea que desde un punto de vista cuantitativo también podríamos llegar a decir que lo más probable es pasar de sulfito a sulfato, ¿sí? O sea que lo más correcto sería llegar hasta el sulfato. ¿Está? No estaría del todo mal hacer el planteo de esta especie, pero tampoco estaría del todo bien. ¿Ah? Vos recordá que todo lo que es permanganato, cromato, todo eso tiene mucho potencial oxidativo, o sea, funcionan muy bien como agente oxidante, porque el estado de oxidación que tiene el manganeso, que tiene el cromo, en este tipo de compuestos, ¿sí? +7, +6, es tan elevado, que hace que las especies sean relativamente inestables. Inestables no desde el punto de vista de que se produzca una desproporción o una dismutación, sino que apenas vos las pones en contacto con alguna otra sustancia, tienden a reducirse y por lo tanto a la otra sustancia la van a oxidar. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista y desde el punto de vista cuantitativo, medio que la conclusión más correcta sería hacer el pasaje de sulfito a sulfato, ¿sí? No sé si eso deja un poquito más claro el panorama de por qué elegimos sulfato como especie de producto. Sí, profe, me quedó clarísimo. Muchas gracias. Perfecto. Y bueno, obviamente ya de ahí, teniendo un poquito más en claro el tema de los productos, el resto ya se resuelve un poco más fácil, ¿sí? Obviamente la decoloración que uno observa del permanganato es porque vamos de permanganato a manganeso +2, ¿sí? Entonces el manganeso +2, ustedes ya saben que el color que tiene, como es un octaédrico, ¿sí? Un complejo octaédrico acuo, está en este caso manganeso 2 es un de 5, ¿sí? O sea que está prohibido por el aporte, prohibido por spin, el color que tiene es relativamente muy poco intenso, entonces prácticamente no lo observamos y podemos decir que el permanganato se decolora, ¿sí? Y además la presencia del sulfato, bueno, en este caso yo no me acordaba que el ejercicio continuaba, Emilio también, esta segunda parte te ayuda a saber qué es sulfato, porque cuando te dice que a continuación se le agrega cloruro de bario, vos al cloruro de bario es un electrolito fuerte, se disocia por completo en solución, cuando mezclas el bario con el sulfato, se forma el sulfato de bario, que vos ya sabés que es un precipitado de color blanco insoluble. Si hubieras colocado esta otra especie que veíamos recién, la de azufre 2, oxígeno 6, aniónica, no podrías haber obtenido este precipitado que vemos acá. O sea que de última, eso es una ayudita extra también para saber que realmente estamos obteniendo anión sulfato en este caso. ¿Sí? Bien, y llegamos a la identificación de la sal. Este es uno de los ejercicios por ahí, digamos, más interesantes que podemos llegar a ver ahora en química descriptiva de los grupos, porque fíjense que de alguna manera utilizamos absolutamente todo lo que hemos tenido oportunidad de conversar hasta ahora, ¿sí? Eso hacemos desde el grupo 15 en adelante, ¿sí? Si alguien más tiene alguna otra duda y que quiera preguntar eso, antes de que avancemos con algún repasito, no tenemos mucho tiempo, pero bueno, aunque sea, vemos si podemos repasar los trabajos prácticos de laboratorio y bueno, seguimos el jueves que viene, cuando ustedes también tengan un poquito más de oportunidad de trabajar con los ejercicios. Les doy un ratitito, si alguien tiene alguna otra consulta.
Bien, hacemos un repaso entonces de los trabajos prácticos de laboratorio y vemos si alcanzamos a hacer algo más, ¿sí? A ver algo del grupo 16, ya que estuvimos hablando ahora un ratito. Vamos a salir de acá. De los trabajos prácticos de laboratorio, entonces ustedes tienen subidos, como les decía, 2 trabajos prácticos de laboratorio. Uno es el número 2, que corresponde a complejometría, ¿sí? Y el número 3, que tiene que ver con grupo 1 y grupo 2. Ambos trabajos prácticos de laboratorio tienen el conjunto de filminas que lo acompañan y la grabación correspondiente, donde van a poder escuchar en realidad bien en detalle absolutamente todo sobre las experiencias. Ahora vamos a ir pasando sobre los conceptos claves, como siempre, para hacer un repaso rápido. Trabajo práctico de laboratorio número 2, como casi en el resto de las grabaciones, está dado por mí, y después el trabajo práctico de laboratorio número 3 está dado por la profe Griselda, que está en el horario número 1, ¿sí? Bien, entonces acá en la primera experiencia, entonces, como yo les decía, este trabajo práctico está muy enfocado a que podamos repasar toda la parte de color, ¿sí? Por eso está muy bueno para aquellas personas por ahí que me preguntaban hace unas clases atrás bueno, color, no hay una bibliografía específica que nosotros demos para que ustedes puedan leer, porque o las bibliografías que tenemos lo complican demasiado o son demasiado sencillas. Nosotros siempre hacemos una combinación de varias cosas, y me parece que el trabajo práctico de laboratorio aporta mucho a repasar toda esa parte de color, así que está bastante interesante. En esta primera experiencia nosotros en realidad teníamos una gradilla con 2 tubos de ensayo, 3 mililitros en cada uno, en uno una solución de hierro 2+, y en otra de hierro 3+. Esto seleccionábamos en realidad cualquier sal que tuviéramos disponible, podía ser sulfato, podía ser cloruro, ¿sí? Ferroso, férrico, y hacíamos una solución 0,1 molar. La solución de hierro +3 quedaba así con un color amarillento, como estamos viendo acá en la imagen, y como que las sales de hierro 3+ no son, digamos, súper solubles, si bien no tienen un KPS que aparezca realmente en la tabla de KPS, pero tampoco son fáciles de solubilizar, así que bueno, siempre antes de usarla había que estar removiendo, digamos, la solución. Y es amarillita. Y la solución de hierro 2+, siempre es un poquito más soluble la sal, y prácticamente es incolora. Si tiene algo de color amarillito, se genera muy, muy leve en la parte de arriba, ¿sí?, de la solución, porque bueno, en contacto con el aire, el hierro 2+ en parte se oxida a hierro 3+, entonces siempre en la superficie aparece algo de hierro +3. Entonces esta solución siempre la preparábamos justo antes de largar el trabajo práctico de laboratorio, ¿sí? Poníamos entonces esos 2 tubitos de ensayo, en uno poníamos la solución de hierro 2+, en otro la de hierro 3+, y agregábamos un par de gotas de tiocianato de potasio 0,1 molar, que es una solución incolora, ¿sí? Entonces después ustedes lo van a poder ver bien en el video, en la grabación yo se los muestro esto y lo vamos conversando. Cuando agregamos las gotitas, en el hierro 2+, no observamos ningún tipo de cambio, ¿sí? La solución queda incolora, ¿sí? Puede llegar a aparecer alguito de color rojo, pero no a causa del hierro +2, sino básicamente a causa del poquito de hierro +3 que puede estar presente en el medio debido a la oxidación con el aire, ¿no? Mientras que en lo que es hierro +3, apenas nosotros agregamos el tiocianato, ¿sí?, de potasio, se forma el complejo rojo sangre que estamos viendo acá en la fotografía, que es, ¿sí?, el hexatiocianoferrato, ¿sí?, 3, que es el nombre que ustedes tienen por acá abajo, y es este color rojo clásico que tiene este complejo en particular. Ahora van a ver ustedes lo que el profe les comentaba siempre en el teórico, que todo lo que es complejometría, siempre hay colores, digamos, muy interesantes para ver en los distintos compuestos, que uno puede llegar a ir explicando a partir de lo que hemos visto en la teoría.
Acá vemos la K de formación de este complejo, es una K de formación no por ahí tan alta como algunos otros que estamos acostumbrados a ver o que vamos a ver más adelante, pero sí que es un complejo que se forma muy rápido, apenas nosotros agregamos el tiocianato y es bastante estable. ¿Tá? Como ven acá ustedes, esto es hierro 3+, ¿sí? El centro metálico, que es un D5, esto es un complejo octaédrico. Como es un D5 y es un complejo octaédrico, nosotros tenemos opción de hacer alto o bajo spin. En este caso vamos a hacer configuración de alto spin porque estamos trabajando con tiocianato como ligando, que es un ligando que desdobla poco el campo, ¿sí? Está bastante a la izquierda de la serie espectroquímica. ¿Tá? ¿Esto qué nos daría como resultado? En realidad nosotros nos daría una transición que se encuentra prohibida por el aporte porque es un complejo octaédrico y prohibida también por el spin porque es un D5 de alto spin, ¿sí? O de campo bajo, como ustedes quieran llamarlo. Obviamente una transición prohibida, sobre todo por spin y por el aporte en este caso, no podría tener la intensidad de color que nosotros observamos en esta experiencia, o sea que el único resultado disponible es que esto sea una transferencia de carga. ¿Está? Fíjense que también coincide con, no solo en intensidad, sino en cuanto a tonalidad con la transferencia de carga, porque recordemos que este tipo de transiciones son de alta energía, o sea que absorbemos en la zona de los colores fríos y reflejamos en la zona de los colores cálidos. ¿Está? O sea que estamos viendo un color rojo típico. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Por qué con un hierro 2+ no formaríamos el complejo? Bueno, tiene que ver básicamente con una cuestión de densidades de carga. Ustedes saben que mientras mayor es la densidad de carga del centro metálico, mejor es la interacción con el ligando. Como el hierro 2+ tiene una densidad de carga inferior, simplemente la interacción con el ligando no es tan buena, y entonces el tiocianato no alcanza a desplazar las moléculas de agua. ¿Qué moléculas de agua? Recuerden ustedes que las sales, ¿sí? Tanto de hierro 2+ como hierro 3+, que nosotros utilizamos para generar la solución, están disociadas, ¿sí? Y lo que tenemos son los cationes dando vuelta hidratados, ¿sí? O sea, con una esfera de coordinación formada por moléculas de agua. Cuando agregamos el tiocianato, en el caso del hierro 3+, el tiocianato desplaza las moléculas de agua de la esfera de coordinación y genera el complejo rojo sangre. En el caso del hierro 2+, el tiocianato no alcanza a desplazar a las moléculas de agua, simplemente porque la interacción no es tan buena. ¿Está? Entonces simplemente no observamos complejo. En esta experiencia tenemos complejos amoniacales, trabajábamos con amoníaco, tenemos 1, 2, 3, 4 tubitos de ensayo, ¿sí? Poníamos 3 mililitros de una sal de zinc 2+ en uno, otra de cobre 2+, otra de hierro 3+ y otra de hierro 2+, ¿sí? 0,1 molar. Y le agregábamos a cada uno de los tubitos una solución de amoníaco concentrado, prácticamente el amoníaco que viene comercial, ¿sí? Que se compra como tal. Recordemos nosotros que el amoníaco en solución es una fuente de oxidrilos, ¿sí? Se comporta como una base, entonces básicamente todos estos oxidrilos en combinación con los cationes correspondientes dan origen a los hidróxidos. ¿Está? Cada uno de estos hidróxidos tiene un color que es típico, ¿sí? De estos compuestos, y fíjense cómo son los precipitados, son precipitados bastante, digamos, abundantes, sobre todo el de hierro 2+ y el del hierro 3+. Fíjense, el KPS del hidróxido férrico es extremadamente bajo, lo que indica la poca solubilidad que este tipo de compuesto tiene en agua. ¿Está? Acá podemos ver el KPS de todos los hidróxidos. Pero nosotros hacíamos algo extra en esta experiencia. Tomábamos de nuevo los tubitos, tal cual así como los habíamos logrado acá, con los precipitados, y le agregábamos 3 gotas extra del amoníaco concentrado. En 2 de esos 4 tubos observábamos cambios. ¿En qué tubos? En el tubo que contenía el hidróxido de zinc y en el que contenía el hidróxido cúprico en este caso. ¿Por qué se producen cambios? Porque si ustedes se fijan en las tablas anexo de la guía, yo voy a salir un segundito de acá para mostrarles dónde están esos datos. ¿Sí? Antes de todo lo que es Latimer,
Fíjense, la tabla número 8 dice constante de formación de complejos. Acá ustedes pueden ver los distintos ligandos, ¿sí?, que tienen disponibles. En este caso centramos la atención sobre el amoníaco y los distintos iones metálicos con los que el amoníaco tiene la mayor tendencia a generar complejos. Entonces acá, por ejemplo, nosotros vemos la presencia del zinc 2+ y del cobre 2+, que generan complejos con amoníaco. Estas K que tenemos acá, que son las constantes de formación, que recuerden que son las constantes de formación parciales, ¿sí? Como vimos la otra clase, si nosotros multiplicamos todos estos valores, obtenemos la constante de formación global para los complejos, en este caso los complejos tetraédricos de cobre y zinc con amoníaco, porque fíjense que las constantes son 4, pero no se olviden ustedes que nosotros estamos en agua, o sea que estos complejos tenemos la presencia de 2 moléculas de agua que terminan de completar lo que vendría a ser la configuración octaédrica. ¿Está? Entonces, ¿qué pasa acá? Fíjense qué es lo que nosotros observábamos en los tubitos. Cuando agregábamos más amoníaco, se forma el complejo, y esto es un equilibrio. Al formarse el complejo, se está consumiendo zinc 2+. ¿Y este zinc 2+, de dónde proviene? Fíjense el equilibrio de KPS que tenemos acá arriba. Al consumirse el zinc 2+, obviamente este equilibrio se desplaza hacia la derecha, porque el zinc proviene de lo que vendría a ser la redisolución del precipitado de hidróxido de zinc que se había formado originalmente. Entonces lo que vemos, tanto en el tubito del hidróxido de zinc como en el del hidróxido cúprico, es que con un agregado extra de amoníaco se produce la redisolución del precipitado y la formación de estos dos complejos que tienen colores característicos, ¿sí? El complejo de zinc es incoloro y el de cobre 2+ es azul Francia. ¿Tá? Acá ustedes pueden ver las KPS que están asociadas a lo que vendría a ser los equilibrios de disociación de los hidróxidos, mientras que acá lo que ustedes pueden ver en color son las K de formación globales que vendrían a obtenerse por el producto de las K de formación parciales que les mostraba recién en la tabla anexo de la guía, ¿sí? ¿Qué pasa con los colores en este caso? Bueno, el zinc ustedes ya lo conocen, tiene una configuración de 10, por lo tanto, la transición, digamos, no es posible, simplemente la transición de D, por lo cual el complejo termina siendo incoloro, y en el caso del cobre 2+, el cobre 2+ es un D9, o sea que, si bien esto es octaédrico, o sea que estaría prohibido por Laporte, está permitido por spin. ¿Sí? Entonces, si está permitido por spin, ustedes ya saben que como la prohibición de spin en realidad es la más rigurosa de todas, al estar permitido por spin la intensidad del color es bastante elevada, a pesar de esto ser un complejo octaédrico y parcialmente estar prohibido por Laporte. Otra cuestión particular en el caso de los complejos de cobre 2+, que como la configuración es de 9, tenemos lo que vendría a ser una distorsión de tipo tetragonal, que vendría a estar representada por efecto de Jahn-Teller. Esa distorsión de tipo tetragonal hace que, digamos, tengamos una mayor intensidad de color, porque más todavía sacamos, digamos, lo que vendría a ser la simetría de la configuración octaédrica, con lo cual vencemos incluso más aún lo que vendría a ser la poca prohibición que puede llegar a tener Laporte, que proviene de la simetría del complejo, ¿sí? Lo que vemos es un color azul que coincide con lo que vendría a ser la tonalidad de una transición de D, porque recuerden que las transiciones de D son de baja energía, o sea que absorbemos en la zona de los colores cálidos y reflejamos en la zona de los colores fríos. ¿Sí? ¿Qué pasa en el caso de hidróxido férrico e hidróxido ferroso? Bueno, si ustedes se fijan en la tablita que vimos recién, simplemente no hay tendencia a la formación de complejos amoniacales, o sea que nosotros agregábamos mayor cantidad de amoníaco y simplemente no observábamos ningún cambio, sino que los hidróxidos precipitaban aún más todavía, ¿sí? No había formación de complejos. Lo que tenemos acá en el cuadrito es interesante para algo que vamos a trabajar más adelante, que se llama marcha de cationes. Vamos a ver si nosotros tenemos una
mezcla de varios cationes, ¿cómo podemos hacer para separarla? En ese tipo de ejercicios hay que prestar mucha atención a lo que nosotros agregamos, y no solamente lo que agregamos, sino en qué concentración lo agregamos. Fíjense ustedes acá o en qué cantidad. En esta experiencia en particular, nosotros tenemos amoníaco concentrado en ambos casos, pero si nosotros agregamos poca cantidad, el amoníaco concentrado sirve como fuente de oxidrilos y precipitaban los hidróxidos. Mientras que si agregamos 3 gotas, o sea una cantidad mayor, a pesar de que no parezca demasiado, como el amoníaco está concentrado, fíjense cómo ya en lugar de funcionar como fuente de oxidrilos, por lo menos para el zinc y para el cobre, ya funciona como un agente acomplejante y da origen a lo que vendría a ser los complejos. Entonces, ustedes siempre recuerden que nosotros podemos llegar a jugar, tal vez dentro de lo que es una misma sustancia, o con la cantidad que estamos agregando, o con la concentración. Podemos agregar algo concentrado, algo diluido. Fíjense en el caso del ejercicio de hace un ratito que Emilio me preguntaba, no era lo mismo agregar hidróxido de sodio concentrado que diluido en los productos, o la conclusión, digamos, que uno obtenía a partir de eso era diferente. Entonces es algo ya como para que le vayamos prestando atención y recordemos cuando lleguemos hacia el final de la materia en la parte de marchita de cationes, ¿sí? Y la última experiencia que teníamos, perdón, la penúltima, porque me está faltando la del cobalto, que tenemos acá son complejos octaédricos del níquel. En este caso teníamos 3 tubitos de ensayo, tal cual está acá. Esta es una fotito que nos han prestado de algunos chicos que han trabajado años anteriores en los TPL. En estos 3 tubitos nosotros poníamos una solución de sulfato de zinc, que como es una solución acuosa de sulfato de zinc, nosotros ya podíamos ver el color de uno de los complejos, que es básicamente el complejo octaédrico del níquel con el agua, que fíjense que tiene este color verde clarito, ¿sí? Si nosotros a esta misma solución le agregábamos amoníaco, obtenemos lo que tenemos acá, ¿sí? Que es el complejo octaédrico con amoníaco, que se ve de color azul. Y si agregábamos etilendiamina, que es un ligando que hemos trabajado bastante en la unidad de complejometría, si lo agregamos en cantidad, obtenemos el violeta. Porque algo interesante de la etilendiamina es que si ustedes, como en todos los complejos, la sustitución es parcial. Ustedes recuerden que en realidad nosotros partimos del complejo octaédrico de níquel, que es acuoso. Y a medida que vamos agregando otro tipo de ligandos, se van sustituyendo los ligandos de forma parcial. Como esta sustitución se da paulatina, cuando se hacen las primeras sustituciones de etilendiamina en lugar de las moléculas de agua, al principio se obtiene un color azul, muy parecido al que vemos acá con el amoníaco. Ahora, cuando realmente ponemos una mayor concentración de etilendiamina, la sustitución es completa y obtenemos el complejo octaédrico y vemos el color violeta que estamos observando acá en la imagen, ¿sí? Tengan en cuenta ustedes que el etilendiamina es bidentado, por lo tanto necesitamos solamente 3 para generar un número de coordinación igual a 6. Estos son los iones complejos, estos son los colores observados, y estos son las longitudes de onda máxima relacionadas con estos colores, que básicamente están sacadas de acá, ¿sí? del círculo cromático que ustedes tienen en el trabajo práctico de laboratorio. Básicamente van observando cuál es el color que corresponde y se fijan cuál es la longitud máxima para cada uno de ellos. ¿Sí? Interesante que nosotros podemos ver a partir de acá es explicar un poquito cómo es el tema de los colores, ¿sí? Primero que nada, níquel 2+, si ustedes se fijan en la tabla periódica, es un D8. A pesar de que estamos trabajando todos con complejos octaédricos, ya en la configuración D8 no tenemos la opción de seleccionar alto o bajo spin, sino que directamente no importa cómo encaremos la configuración, vamos a llegar a lo mismo, ¿sí? Que es más o menos lo que ustedes están viendo acá. No me refiero al delta O todavía, sino que básicamente a la distribución de los electrones. Si ustedes pueden ver acá, las transiciones de ED están prohibidas por Laporte, pero están permitidas por spin, así que las intensidades de los colores son bastante buenas, ¿sí? Se ven bien.
Y con respecto a lo que son los colores particularmente, fíjense que acá nosotros estamos viendo de nuevo verde, azul y violeta, estas tonalidades frías, lo que quiere decir que los complejos están absorbiendo en la zona cálida menor energía, lo cual se corresponde de nuevo con una transición típica de D. Si nosotros ahora vamos a analizar puntualmente los colores que estamos viendo, acá tenemos la serie espectroquímica, ¿sí? Fíjense que el agua es el que menos desdobla el campo, le sigue el amoníaco, y por último tenemos la etilendiamina. Recuerden que todos estos tres ligandos son ligandos de tipo sigma, lo que pasa que la etilendiamina es un ligando de campo fuerte, mientras que el agua y el amoníaco son ligandos de campo débil. O sea, el agua y el amoníaco hacen configuración de alto spin, mientras que la etilendiamina hace configuración de bajo. No porque tenga que ver con el tipo de interacción, que son sigma, sino porque en realidad tiene más que ver con que la etilen, al ser polidentada, la interacción que genera con el centro metálico es una interacción de mayor magnitud, y el desdoblamiento del campo termina siendo de tal forma que el complejo que se obtiene es bajo spin. ¿Sí? Acá ustedes lo pueden ver graficado de forma comparativa. Esto es algo que nosotros pedimos muchas veces en los exámenes parciales o en los finales, y de forma comparativa significa que nosotros podemos ver claramente que el agua es el que menos desdobla, la etileno es la que más desdobla, y el amoníaco es el que cae justo en el medio. ¿Sí? Entonces, si nosotros vemos la absorción en la zona cálida, tiene sentido que el agua, donde el delta O es más pequeño, absorbe en la zona roja, que es la zona del espectro visible que menor energía tiene. ¿Sí? Recuerden que es mayor la longitud de onda, eso está relacionada con una menor frecuencia y una menor energía. Le sigue la absorción en el anaranjado, que ya es una zona del espectro visible que tiene una energía mayor. La necesitamos para poder hacer esta transición de D, donde ahora el delta O es un poquito más grande. Y por último tenemos la absorción en la zona amarilla, que corresponde a la etilendiamina. ¿Sí? Necesitamos de nuevo una mayor energía, porque ahora el desdoblamiento del delta O es incluso lo suficientemente grande como para hacer porque esto es un D8, no hay diferencia. Es lo suficientemente grande como para necesitar una radiación electromagnética de una energía superior. ¿Sí? Fíjense entonces los colores. Si absorbemos en el rojo, lo vemos verde, que es el que tenemos acá con el agua. Si absorbemos en el naranja, lo vemos azul, que es lo que está pasando acá con el caso del amoníaco. Y si absorbemos en el amarillo, lo vemos violeta, que es lo que sucede acá en el caso del etilendiamina. ¿Sí? Y por último, les va a quedar para trabajar acá un experimento que vendría a ser el de cobalto, que en realidad es una experiencia que nosotros también la solemos trabajar en química general, nada más que en química general las vemos más desde un punto de vista como un ejemplo de equilibrio. ¿Sí? En este caso, ya el objetivo es más trabajarla haciendo una interpretación, obviamente, de cómo es la estructura de las especies complejas, y cómo es la electrónica, y por qué son los colores y los cambios de configuración que uno está observando. ¿Sí? En este caso, de nuevo hay un videíto para que ustedes lo vean con más detalle, pero nosotros solemos partir de una solución acuosa de cobalto 2+, que tiene presencia básicamente de lo que vendría a ser el complejo octaédrico acuo, que tiene un color amarillo, y esa solución solemos, digamos, pintar un papelito de filtro y lo colocábamos en una estufita cerca de 80 grados más o menos, y enseguida cambia el color de lo que ustedes habían dibujado y pasa a ser azul. Eso es porque tenemos la presencia de, en este caso, lo que vendría a ser el complejo tetraédrico, donde tenemos cobalto con 4 cloros. Esto obviamente porque nosotros cuando preparamos la solución inicial, es una solución que tiene cobalto, tiene agua y tiene obviamente agregado algo de ácido clorhídrico, ¿sí? Esto se encuentra en medio ácido. Entonces depende un poco la temperatura, este equilibrio está muy manejado por eso. ¿Cuál es el complejo que nosotros vamos a estar observando?
Si estamos a baja temperatura, observamos claramente el color rosado del complejo octaédrico aquo, y si estamos a una temperatura superior, observamos entonces el complejo tetraédrico, que está relacionado con la presencia de cloro o de cloruro en la zona de la esfera de coordinación interna. Lo que podemos ver acá, en términos de cambio de configuración, obviamente esto es un complejo octaédrico, mientras que este es un complejo tetraédrico. En el caso del cobalto, a ver si yo tengo la tablita periódica por acá. El cobalto 2+ es un D7, ¿sí? Entonces, en la configuración octaédrica, nosotros tenemos en un D7 la posibilidad de elegir alto-bajo spin. Como esto es agua, que es un ligando que desdobla poco el campo, seguramente nos vamos por la configuración de alto spin. Si hacemos la configuración de alto spin rápidamente, vamos a ver si lo podemos graficar acá. Nosotros vamos a tener 1, 2, 3, y tenemos los ejes en la parte de arriba. Y si me busco unas flechitas, configuración de alto spin, bueno, tendría que haber sido por el otro lado, la vamos a sacar. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Es una configuración que como resultado no estaría permitida por la aporte porque es un complejo octaédrico, ¿sí? Pero sí estaría permitido por spin. O sea que en realidad nosotros esperaríamos una intensidad de color que no sea, digamos, tan tenue, ¿está? Sino que un color rosado que se note bien. Y eso es justamente lo que ustedes van a observar en el video y que es normalmente lo que vemos en el laboratorio. Mientras que en el caso de un complejo tetraédrico, ¿sí? Ustedes ya saben que prohibición por la aporte no tiene, y bueno, esto se cambiaría, ¿tá? Se invierten los T2G con los EG, pero la distribución electrónica es la misma porque, bueno, los tetraédricos son siempre de alto spin, o sea que estaríamos permitidos por spin también. Entonces esperaríamos acá sí que una intensidad de color bastante buena también, y realmente se observa un color azul que es bien intenso, ¿sí? Entonces cambiamos acá de configuración de la octaédrica a la tetraédrica, pero la intensidad justamente en este caso, como tenemos siempre todo permitido por spin, es bastante buena en ambas situaciones. Con respecto a lo que tiene que ver con color, ustedes ya saben que el delta O siempre es mayor que el delta T, entonces esperaríamos que para hacer una transición de D en un campo octaédrico, la energía que necesitemos sea, de la radiación electromagnética, sea superior, ¿está? O sea que esperaríamos absorber, si yo me vuelvo un segundito para atrás, en la zona más energética de la parte cálida, o incluso un poquito en lo que vendría a ser la parte fría, que es lo que nos está pasando en este caso. Estamos absorbiendo en el verde y estamos reflejando en el rojo, ¿sí? Que no es por ahí lo más común para una transición de D, pero si ustedes recuerdan, yo les mencionaba que, bueno, esta regla de los colores cálidos y los colores fríos no siempre se cumple. Hay alguna que otra excepción, y esta es un ejemplo. En cambio, si ustedes se fijan, el tetraédrico lo vemos azul, o sea que está absorbiendo en anaranjado justamente una zona del espectro visible que tiene una energía menor, y eso es lógico porque, como decíamos recién, el delta T es más pequeño que el delta O, entonces la energía necesaria para hacer la transición de D es más chica. ¿Está? Así que podemos de nuevo hacer una explicación de lo que vendría a ser la intensidad y la tonalidad del color en función de la configuración electrónica que tenemos para ambos centros metálicos, ¿sí? En realidad, cobalto más 2 en ambos casos, pero con distinta configuración, ¿sí? Hay un cambio de ligando también, o sea que si ustedes quieren pueden hacer un análisis para el agua y el cloruro, pero básicamente en este caso lo más importante es el cambio de configuración de octaédrico a tetraédrico, es lo que más influencia tiene en la magnitud de desdoblamiento del campo, ¿no? Esto terminaría lo que vendría a ser el trabajo práctico número 2. De nuevo, no se asusten, obviamente es mucha información,
y es algo que yo he pasado extremadamente rápido ahora, pero es como para darles una idea más o menos de lo que ustedes tienen para mirar. Está todo explicado con detalle en la grabación, así que lo pueden ver tranquilos desde ahí, ¿sí? El jueves que viene vamos a volver a hacer una instancia de preguntas. Si tienen alguna pregunta desde lo que vendría a ser complejiometría, hidrógeno, grupo 1, grupo 2, podemos remontar desde allí para abarcar todo el contenido que correspondería al segundo parcial, ¿sí? Este es el otro trabajo práctico que tienen, trabajo práctico número 3, un poco más cortito, grupo 1 y grupo 2, por ahí un poco más sencillo también, porque sé que complejiometría, sobre todo la parte de color, a veces les cuesta un poquito más, ¿sí? Necesitan un poco más de tiempo como para decantarlo. En cambio, grupo 1 y grupo 2 es un poco más manejable. Acá tenemos una reacción típica de lo que vendría a ser un metal alcalino, puntualmente el sodio con agua. Ustedes saben que los metales alcalinos tienen energías de ionización que son bajas, ¿está? Eso en parte hace que sean, digamos, buenos agentes reductores, tienen una tendencia a la oxidación que es bastante marcada, o sea que son muy reactivos, ¿está? En particular, si reaccionan con agua, prácticamente todos ellos van a generar la base correspondiente, vendría a ser el hidróxido, que en este caso no está escrito como hidróxido acuoso, ustedes si quisieran podrían haberlo hecho así, acá está directamente disociado en lo que vendría a ser catión sodio acuoso y anión oxidrilo acuoso, ¿sí? Y al mismo tiempo se va a liberar hidrógeno, porque acá esto no pierdan de vista que es una redox, el sodio se está oxidando, mientras que lo que vendría a ser el hidrógeno del agua se está reduciendo, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros vemos en una reacción de este tipo? Ustedes ya saben que como los alcalinos son muy reactivos, reaccionan muy fácil con el agua, y a medida que bajamos en el grupo, la reacción es cada vez más intensa, ¿sí? Nosotros trabajamos puntualmente con sodio, lo colocamos en un beaker que tiene suficiente cantidad de agua, y tiene unas gotitas de fenolftaleína, que es un indicador ácido-base, ¿sí? Entonces, a medida que se produce la reacción, como se liberan oxidrilos en el medio, aumenta la basicidad, ¿sí? del medio en el que estamos trabajando, y la fenolftaleína va a virar de un color incoloro que tenía originalmente, o de ser incolora mejor dicho, hacia el color fucsia típico que vemos en lo que vendría a ser la zona básica. Tengan presente ustedes que el intervalo de viraje de la fenolftaleína está normalmente próximo a los 8, 9, 8, 10, ¿sí? En esa zona. Y lo que vemos es la liberación de un gas que obviamente es el hidrógeno. ¿Por qué no trabajamos con metales alcalinos por ahí con potasio o con alguno con cesio más abajo en el grupo? Porque como les decía, estas reacciones que son exotérmicas, este beaker si ustedes lo tocaban estaba, ¿sí? a temperatura, ¿sí? Se ponía un poquito caliente. A medida que bajamos en el grupo, más exotérmica es la reacción, y con la presencia de hidrógeno gas, que es combustible, podíamos llegar a tener, digamos, alguna llama o muchas chispas o algo de eso, y como para que no sea peligroso, obviamente no podemos trabajar con algo de eso en el laboratorio, pero el sodio era bastante interesante para que ustedes lo puedan ver, y es completamente representativa del resto de los elementos la reacción que tiene, ¿sí? Otra cosa interesante para ver con respecto al metal, nosotros siempre le cortábamos el metal adelante de ustedes en un vidrio de reloj, para que vean que realmente es un metal que es muy blando, se corta muy fácil. Eso recuerden que tiene que ver con la debilidad del enlace metálico que tienen los alcalinos, ya que aportan un solo electrón al enlace metálico, ¿sí? Entonces esa debilidad hace que sea bastante blando y lo podamos cortar simplemente con un cuchillito. El resto de las experiencias se trata un poco de trabajar con lo que vendría a ser hidróxidos y sales, puntualmente sulfatos y cromatos de los metales alcalino térreos.
¿sí? Se trata de que ustedes puedan ver un poco, o discutir, mejor dicho, lo que han estado trabajando en el teórico sobre el tema de la solubilidad. ¿Está? Recuerden que la solubilidad de los hidróxidos y las bases de los alcalino-térreos está relacionada tanto a la energía reticular del compuesto como a el delta H de hidratación, ¿sí? Ya sea del anión y el del catión, ¿sí? Dependiendo un poco si trabajamos con sales o trabajamos con bases, hay una de esas dos variables que es la que tiene mayor peso. Entonces, un poco intentar explicar eso, lo que uno está observando en estas experiencias de laboratorio. En este caso teníamos de nuevo 2 tubitos de ensayo, cada uno de ellos con 1 mililitro de cloruro de magnesio en un caso y cloruro de bario en el otro, ¿sí? Fíjense que estamos trabajando casi con los extremos del grupo de los alcalino-térreos, el magnesio está en la parte de arriba del grupo, el bario está en la parte de abajo, ¿sí? Le agregamos a cada tubo una gotita de amoníaco concentrado, ¿sí? Que en este caso, como agregamos solamente una gota, de nuevo recordamos que funciona como fuente de oxídrilos. ¿Qué es lo que veíamos? Tanto cloruro de magnesio como cloruro de bario son electrolitos fuertes, se disocian por completo en el medio, y al agregar los oxídrilos se van a formar, ¿sí? Los hidróxidos corresponden. Se forma en realidad, en ambos casos los hidróxidos, estaba viendo que estaba escrito acá, se forma hidróxido de magnesio y se forma hidróxido de bario. Lo que pasa es que el hidróxido de magnesio precipita como un sólido blanco, que es el que estamos viendo acá, mientras que en realidad el óxido de bario no precipita. Entonces no se observa cambio en la solución, y podríamos llegar a decir que queda como un hidróxido acuoso, o sea que directamente lo podemos llegar a dejar escrito como bario 2+, y oxidrilo, que es lo que hizo acá el profe en las filminas, ¿sí? Recordemos un poco el tema de los hidróxidos. El anión oxidrilo tiene un radio que es bastante pequeño, ¿sí? Muy similar al radio de los cationes de los metales alcalino-térreos. Entonces, en realidad, el delta H de hidratación es prácticamente constante a lo largo del grupo, no observamos desde el punto de vista de esa variable muchos cambios. Sí, lo que va a estar manejando el tema de la solubilidad es puntualmente la energía reticular, ¿tá? Si nosotros bajamos en el grupo y trabajamos, por ejemplo, con el bario, como el radio es bastante más grande, la energía reticular del hidróxido disminuye, y eso hace que sea más soluble. Al contrario, cuando trabajamos con un catión más pequeñito, la distancia se achica, la energía reticular aumenta y perdemos solubilidad. ¿Está? Que es lo que estamos viendo por acá. La experiencia que sigue es exactamente lo mismo, nada más que en lugar de agregar hidróxido, ¿sí? Amoníaco concentrado, estamos agregando sulfato de sodio. Entonces, de nuevo, vamos a observar la formación. En este caso ahora del sulfato de bario, que precipita de nuevo como un sólido blanco, en este caso todo lo que sea alcalinos y alcalinos térreos, las sales son todas blancas, ¿sí? Todo lo que sea sulfatos, carbonatos, ¿sí? Es todo blanco, no podemos distinguir demasiado. Algún que otro color lo podemos ver en el caso de los cromatos y los dicromatos, que es lo que vamos a ver ahora en un ratito, pero no mucho más que eso, ¿sí? Y en el caso del sulfato de magnesio, si bien se forma, es soluble, o sea que lo podemos dejar así, separado el catión del anión directamente. Acá, si ustedes repasan el teórico, fíjense que el profe se los puso a analizar el teórico correspondiente. Para el caso de las sales, todo lo que sea sulfatos, cromatos, son tan grandes los aniones que en el caso de la energía reticular se vuelve prácticamente constante, porque ustedes piensen que en el denominador de la energía reticular nosotros tenemos el radio del catión y el radio del anión, ¿sí? Como el radio del anión es tan grandote, no importa que nosotros le sumemos un radio de un catión más pequeño o un radio de un catión más grande, no importa, ¿sí? El número va a seguir siendo prácticamente constante, ya que el valor era grande de por sí, ¿sí? Porque el total está dominado prácticamente por el radio del anión. Entonces eso hace que la energía reticular realmente sea prácticamente constante a lo largo de casi todo el grupo, ¿sí?
¿Qué es lo que va a manejar en el caso de las sales la solubilidad? El delta H de hidratación. Y puntualmente el delta H de hidratación del catión, porque el anión es el mismo en ambos casos, ¿sí? En este caso el sulfato. Si nosotros tenemos un catión que es más pequeñito, el delta H de hidratación es más negativo, es más exotérmico, y eso ayuda a que el compuesto sea soluble. En cambio, si tenemos un catión que es más grandote, el delta H de hidratación es menos exotérmico y por lo tanto eso no nos aporta a la solubilidad y el compuesto directamente precipita. En este caso, en la situación de los cromatos, vemos exactamente la misma tendencia que veíamos recién para los sulfatos, el caso es el mismo, el cromato de magnesio no precipita, pero el cromato de bario sí lo hace. Acá lo que podemos ver de alguna diferencia es el tema del color, como les decía recién, los cromatos son de color amarillo, ¿sí? A diferencia de lo que veíamos recién con los sulfatos, que son blancos. Los cromatos, acuérdense ustedes que lo vimos, cuando trabajamos complejos, hay un ejercicio en el seminario, el anión cromato presenta una transferencia de carga, particularmente ligando metal, y esa transferencia de carga hace que nosotros veamos ese color intenso, pero además amarillo, que es un color cálido, que representa una transición que absorbe en la zona fría, ¿sí? Entonces, por eso son todos amarillos. Sí, lo que podemos llegar a ver acá es que cuando agregamos ácido nítrico, ¿sí? Nosotros formamos cromato de magnesio y formamos cromato de bario, ¿sí? En los dos tubitos, y a los dos tubitos les agregamos ácido nítrico. Bueno, ¿qué pasa? Hay un equilibrio que se llama equilibrio cromato-dicromato que está manejado por el pH, ¿sí? En el caso del cromato, si nosotros agregamos ácido, que es lo que estamos haciendo ahora, incrementa la concentración de protones en el medio y este equilibrio se desplaza hacia la derecha, favoreciendo la producción o la generación de dicromato. ¿Qué es lo que nosotros observamos como cambio en el medio? Bueno, se va a formar dicromato de magnesio y dicromato de bario, ¿sí? En el caso que corresponda. Los dicromatos tienen la particularidad, uno, de ser anaranjados. Este color anaranjado intenso proviene también de una transferencia de carga ligando metal, ¿sí? Así que muy parecido a lo que veíamos para el caso del cromato. Y sí, la diferencia es que los dicromatos también son todos solubles. ¿Está? Acá no hay ningún dicromato que precipite. Entonces, en el caso del magnesio, nosotros ya teníamos un cromato que era soluble, lo único que hicimos es cambiarle el color, ¿sí? Pasamos de una solución límpida, sin ningún tipo de precipitado, que era amarilla, a una anaranjada. Ahora, en el caso del cromato de bario, que sí era un precipitado amarillo, como el que vemos acá, cuando agregamos dicromato, idealmente veíamos dos cosas. Una, el cambio de color, y por otro lado, teníamos que observar también, aunque sea una pequeña redisolución del precipitado, porque dijimos que los dicromatos son solubles. No lo redisolvíamos completamente porque la KPS del cromato de bario es bastante chica, entonces la precipitación, por más poquito que nosotros agregáramos de cromato, era mucha, era intensa, entonces teníamos que agregar un ácido nítrico muy, muy concentrado para poder redisolver el precipitado por completo, ¿está? Pero sí que veíamos un cambio de color y una redisolución, aunque sea una pequeña redisolución, ¿sí? Esa sería entonces la totalidad de los trabajos prácticos de laboratorio, y bueno, como ya estábamos pasados de hora, es lo único que tenemos para trabajar el día de hoy. Como les decía, está bueno que los trabajos de laboratorio los puedan rever, sobre todo para la parte de complejometría, aporta muchísimo a la comprensión de todo lo que tiene que ver con color y con configuración electrónica. De nuevo, fui extremadamente rápido ahora, así que tienen toda la grabación disponible para volver a verlo. Vamos a ver qué decide hacer el profe el jueves que viene. Probablemente tengamos evaluación de seguimiento que abarque lo que tenga que ver con hidrógeno, grupo 1, grupo 2, y vamos a ver si entra o no el laboratorio. El profe ya les va a estar avisando por aula virtual.
Y bueno, vamos a tratar de encarar seguramente lo que nos reste de grupo 16, 17 y 18. Así que si tienen oportunidad de revisar ese material en el transcurso del fin de semana, sería excelente para que cualquier duda que tengan lo podamos llegar a conversar el jueves. Y vemos si añadimos o no algún otro grupo, todo depende también de lo que avancen con el profe el lunes. ¿Sí? Bueno, chicos, espero que esta idea de los trabajos prácticos les haya sido útil como para hacer un repaso general de hacia dónde apuntamos un poco con eso. Todo lo que son ejercicios de complejometrías en los parciales se basan mucho en este tipo de cosas, donde ustedes tienen dos complejos, o tienen que nombrar, o tienen que hacer algún isómero, eso siempre está dando vuelta, y después siempre hacemos alguna preguntita les pedimos, por ejemplo, que armen la configuración, ¿sí? De lo que vendría a ser el centro metálico, donde ustedes tienen que hacer el diagrama de los orbitales D, ¿sí? Tienen que acomodar los electrones, explicar si es alto o bajo spin, por qué, la serie espectroquímica, todo ese tema, y también hacemos alguna pregunta seguramente de color, donde recuerden que color implica dos cosas. Explicar tonalidad de color por un lado, que tiene que ver con la intensidad la energía de la radiación electromagnética que uno necesita para poder hacer el salto, ¿sí? La transición, y otra cosa que tiene que ver con intensidad que uno le explica desde prohibición del aporte y prohibición de spin. Y todo lo que tiene que ver con grupo 1 y grupo 2 normalmente está focalizado hacia toda la parte de solubilidad, o sea que también sirve mucho el trabajo práctico de laboratorio porque nos permite, digamos, trabajar con esa parte. Algo que no les mencioné es que de ahora en más ustedes en los distintos grupos van a empezar a detectar que hay conceptos sobre los que uno vuelve, ¿sí? Una y otra vez, y que son los conceptos más relevantes del grupo. Si ustedes lo pueden identificar y pueden trabajar claramente con esas variables, en general siempre las preguntas vienen por ese lado, ¿tá? Por ejemplo, grupo 1 y grupo 2 se habla mucho de qué. En el caso del grupo 1, por ejemplo, de la reactividad, ¿sí? de las propiedades reductoras, las propiedades oxidantes, ¿sí? Lo que sea, propiedades redox, lo podemos decir genéricamente. Se habla mucho de solubilidad. En el grupo 2 es muy importante, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con descomposición de carbonatos, ¿sí? Eso se destaca bastante. Volvemos sobre el tema de la solubilidad, también eso lo charlamos mucho. Trabajamos mucho con ciclos termodinámicos que tengan que ver con ΔH de hidratación, con energía reticular. Recuerden los ciclos termodinámicos de los procesos redox, esos también, ¿sí? Que tienen una disociación, una afinidad electrónica o energía de ionización, y luego la hidratación, ¿sí? Puede ser disociación o sublimación dependiendo el caso. Esos ciclos también son importantes. Y esas, qué sé yo, 3 o 4 cositas, si ustedes se fijan, son las relevantes del grupo y son las que uno suele preguntar en los parciales. Así como tenemos eso en estos grupos, después en el resto de los grupos ustedes van a empezar a ver que hay algunas cosas que también surgen como más notorias. Por ejemplo, en el grupo 16, que no lo alcanzamos a conversar hoy, todo lo que es energía de disociación de enlace es una de las variables más importantes, y así uno puede llegar a identificar para cada uno de los grupos hacia dónde vamos apuntando más nosotros. Eso se lo digo por una cuestión de que, de nuevo, sé que es mucha información, sé que es mucho para procesar en poco tiempo, por ahí el profe tiene que comentarles más en el teórico porque tiene que contextualizar todo, a pesar de que él ha acotado bastante puntualmente hacia donde, digamos, van las preguntas, es lo que él normalmente les hace más hincapié, pero bueno, como él tiene que contextualizar un poquito más, siempre da un poco más de información, pero en el seminario nosotros siempre intentamos destacarles puntualmente cuáles son estos conceptos más importantes para cada una de los grupos de la tabla periódica, ¿sí? Por acá Rafael me pregunta, bien, al parcialito de la semana que viene, a la evaluación
formativa, qué temas entrarían, o la evaluación de seguimiento. Hasta lo que yo tengo en este momento, Rafael, vendría a ser hidrógeno, grupo 1, grupo 2, y tal vez el trabajo práctico de laboratorio relacionado. Pero eso, si no me equivoco, el profe unos días antes les pone un mensajito en el aula virtual y les confirma que el día jueves se va a tomar la evaluación de seguimiento y entran los siguientes temas. Así que estén atentos de ese mensajito, porque también me parece que va a cambiar un poco dependiendo de lo que él llegue a dar este lunes. ¿Sí? Bueno, chicos, los libero porque ya estamos pasados de hora, así que no los quiero ya tener hasta mucho más tarde. Nos vemos la semana que viene, entonces. Fíjense de repasar la mayor cantidad de información que puedan ahí del aula virtual, cosa de que el jueves que viene podemos avanzar con algunos de los otros temas y sacarse las dudas que ustedes tengan, sobre todo de los ejercicios que no están como modelo, que puedan preguntar ustedes del resto de los ejercicios de la guía, así ya van dejando todo resuelto para el segundo parcial. ¿Sí? Que tengan un muy buen fin de semana, nos reencontramos entonces la semana que viene.